La casa de José y María era una estructura de piedra, de una habitación con un techo plano y un edificio adyacente para los animales. Los muebles consistían en una mesa baja de piedra, vasijas de barro, platos y ollas de piedra, un telar, una lámpara, varios bancos pequeños y alfombras para dormir sobre el piso de piedra. Detrás de la casa, cerca de la construcción para los animales, había un tejado que protegía el horno y un molino para moler trigo. Se necesitaban 2 personas para utilizar este tipo de molino, uno para moler y otro para echar el grano. Cuando niño, Jesús frecuentemente echaba grano en este molino mientras que su madre lo hacía girar. En el transcurso de los años, a medida que crecía la familia, todos ellos se sentaban en el piso alrededor de la mesa agrandada de piedra para disfrutar de sus comidas, sirviéndose de un plato u olla común. Durante el invierno, la cena estaba iluminada por una pequeña lámpara chata de arcilla, colocada sobre la mesa con aceite de oliva como combustible. Después del nacimiento de Marta, José construyó un agregado a esta casa, una habitación amplia que se utilizaba como taller de carpintería durante el día y como dormitorio durante la noche. En el mes de marzo del año 8 a.C., César Augusto decretó que todos los habitantes del Imperio Romano debían ser contados, que se realizaría un censo para mejorar el sistema de impuestos. Los judíos siempre estuvieron en contra de los intentos de contar a la gente. Este hecho, sumado a las grandes dificultades internas del gobierno de Herodes, rey de Judea, había conspirado para ocasionar el aplazamiento del censo en el reino judío por 1 año. En todo el Imperio Romano, este censo se realizó en el año 8 a.C., pero en el reino palestino de Herodes ocurrió 1 año más tarde, en el año 7 a.C. No era necesario que María fuera a Belén para registrarse, pues José tenía autorización para registrar a toda su familia, pero María, siendo una persona enérgica y que amaba la aventura, insistió en acompañarle, por si el niño nacía durante la ausencia de José, y puesto que Belén no estaba lejos de la ciudad de Judea, María anticipaba una posible visita agradable a su parienta Elizabeth. José prácticamente prohibió a María que lo acompañara, pero no sirvió de nada. María preparó alimentos para los 2, suficientes para 3 o 4 días, aprontándose para el viaje. Pero antes de partir, ya José se había reconciliado con la idea de que María lo acompañaría, y al alba partieron alegremente a Nazaret. María y José eran pobres, y puesto que tenían un solo animal de carga, María, que estaba encinta, cabalgaba el animal con las provisiones, mientras que José caminaba conduciendo a la bestia. El construir y amueblar la casa había sido un gasto grande para José, quien también tenía que contribuir para mantener a sus padres, puesto que su padre había sido incapacitado poco tiempo antes. Así partió esta pareja judía de su humilde hogar una mañana temprana, el 18 de agosto del año 7 a.C., en dirección a Belén. El primer día del viaje los llevó al pie del monte Gilboa, donde acamparon durante la noche junto al río Jordán, conversando largamente de qué clase de hijo les nacería. José lo veía como un maestro espiritual y María como un Mesías judío, un liberador de la nación hebrea. Bien temprano, a la mañana siguiente del 19 de agosto, José y María reanudaron su viaje, tomaron su almuerzo al pie del monte
Sartaba, que dominaba el valle Jordano, y prosiguieron su viaje, llegando por la noche a Jericó, donde se alojaron en una posada de camino a las afueras de la ciudad. Después de la cena y las conversaciones sobre la opresión practicada por el gobierno romano, Herodes, el censo y la influencia comparativa de Jerusalén y Alejandría como centros de conocimiento y cultura judíos, los viajeros nazarenos se retiraron para descansar. Muy temprano por la mañana, el 20 de agosto, reanudaron su viaje, llegando a Jerusalén antes del mediodía. Allí visitaron el templo y luego siguieron camino hacia su destino, llegando a Belén a media tarde. La posada estaba repleta y José buscó alojarse con parientes lejanos, pero todos los cuartos en Belén estaban totalmente ocupados a capacidad. Al volver al patio de la posada, le informaron que los establos para las caravanas, labrados en los lados de la roca y situados justo por debajo de la hostería, habían sido vaciados y limpiados para alojar viajeros. Habiendo dejado el burro en el patio, José cargó con las bolsas de indumentos y provisiones y descendió con María los escalones de piedra hasta su alojamiento. Se encontraron ubicados en lo que había sido un cuarto para almacenar granos frente a los establos y a los pesebres de los animales. Habían colgado cortinas de lona y ellos se consideraron afortunados de haber conseguido un alojamiento tan cómodo. José había pensado en salir inmediatamente para registrarse, pero María estaba cansada, se sentía mal y le rogó que permaneciera a su lado, a lo cual accedió. Durante toda esa noche, María estaba inquieta, de manera que ninguno de los dos durmió mucho. Al alba, los dolores del parto ya se habían evidenciado. Y al mediodía del 21 de agosto del año 7 a.C., con la ayuda tierna de otras viajeras, María dio a luz a un niño varón. Jesús de Nazaret había nacido en el mundo. Se le envolvió en ropas que María había traído por precaución y se le puso en un pesebre cercano. Así nació el niño prometido, es decir, de la misma manera que todos los niños que antes y desde entonces han llegado al mundo, y al 8º día de su nacimiento, y de acuerdo con la práctica judía, fue circuncidado y se le llamó formalmente Jesús.